Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero que sea bastante fluida la clase. Vamos a tratar de ver dos o tres temas bastante difíciles de comprender al 100%. Espero que nadie se pierda. Voy a tratar de ser lo más certero posible en los conceptos que dé, porque en realidad hay demasiados conceptos, especialmente de un tema de estos, pero bueno, no me quiero adelantar. Creo que eso sería todo por el inicio y nada, espero que pongan atención. Bueno, voy a hablar de dos temas bastante... No encuentro una palabra adecuada para decirla, pero no quiero decir difícil, pero sí tienen tienen concepciones muy ambiguas, especialmente el neoliberalismo. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a iniciar con algo que no voy a tratar de explayarme mucho en este tema porque sé que es algo que es bastante conocido, pero quizás teóricamente no es mucho. Así que voy a hablar un poco sobre la globalización. Podemos encontrar algunos conceptos bastante dependiendo de qué país nos regale uno de estos conceptos. Puede ser un concepto bastante más americano, europeo o asiático. Hay bastantes términos que los diferencian, pero vamos a hablar en la globalización generalmente. Es un proceso político, económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial que se funda en la creencia de comunicación y de interdependencia, entre los distintos países del mundo. Se suele distinguir históricamente entre una primera globalización y una segunda globalización. La globalización actual o segunda globalización en la que estamos viviendo en estos momentos está precedida por una determinada primera globalización. Consiste en el proceso político y cultural hispánico que se identifica con el Imperio Español y se entiende desde finales del siglo XV gracias al descubrimiento de América y y la circunnavegación del mundo hasta el siglo XIX, con la independencia de las repúblicas americanas y la final y la final de pérdida de las últimas provincias españolas en ultramar, o sea, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Bueno, no quiero dar muchos conceptos así muy sofisticados, podríamos decir, de la globalización, pero teniendo ya una capa histórica que nos puede dar o nos puede proporcionar un soporte para entender mejor lo que es la segunda globalización, que desde mi punto de vista, ya hablaré un poco más de esos, se, se unió con algo que llamamos Internet. Pero bueno, la segunda globalización actualmente usualmente es identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberización y democratización en su cultura política y en sus ordenamientos jurídicos económicos nacionales y en sus relaciones nacionales e internacionales. Veamos. Perdón, que estamos un poco cansados, pero bueno, veamos. Desde mi punto de vista, la globalización se impartió a partir de nuevos materiales que crearon algo que todos conocemos como chips. Los chips, podemos decir que todo lo que tenga tecnología hoy en día tiene un chip. Desde un teléfono, una computadora, una refrigeradora que hoy tienen hasta Android, no sé, un montón de cosas que hoy tienen Android que la verdad que ya me está confundiendo un montón.
Pero la cuestión es que a partir de un material muy dinámico que se llama silicio, podemos decir de que se ha expandido el uso de los chips, ya que es un material bastante ad hoc para utilizarse en la construcción de estos. Y la verdad es que desde un punto de vista podemos decir de que es es como un producto revolucionario desde mi punto de vista, la creación de estos chips. ¿Qué nos ha dado la globalización? La verdad es que nos ha dado demasiadas cosas buenas y demasiadas cosas malas. No voy a englobar todo lo que hay, traté de buscar en digamos, en esta diapositiva ponerte las cosas más como representativas, porque nos ha dado redes sociales, nos ha dado videos en tiempo, ya sean directos o videos tutoriales, poder subir un video. Yo sé que muchos de ustedes quizás no vivieron la primera etapa de YouTube, que fue sus inicios, donde subir un video casi no se podía hacer aquí en el país, ni en ninguna parte de Centroamérica. Por eso los países más fuertes de YouTube en españoles se dieron en Sudamérica, Chile, en Norteamérica podemos decir México y obviamente España, que fueron, digamos, los países que empezaron a hacer más videos en YouTube, desde tutoriales y todo lo que podemos ver hoy en día. Podemos también ver ya llevar todas nuestras series favoritas a plataformas digitales, música, cine y todo esto envuelto en dos aparatos que vienen siendo como el ancla o no, vendrían siendo como el timón de todas estas nuevas, ¿cómo podemos decirles? A englobar a todas estas nuevas, digamos, cultura, porque podemos decir que ya es cultura todo eso que les acabo de mencionar, y que, y que el timón de estos han sido específicamente la PC y los smartphones. Creo que son los que han logrado, pasamos de uno al otro, de uno un poco más difícil de utilizar, que era una computadora, a un smartphone que hoy cualquier persona, sin importar la edad, puede utilizar de manera sencilla y fácil. Bueno, después de haber hecho un pequeño inciso en la globalización, no quería mucho llenar de muchos conceptos que es la globalización, porque es algo que es bastante útil de saber y no quería dejar de mencionarlo para poder pasar a uno de los temas más escabrosos, podríamos decir, de esta clase. Perdón, que es el neoliberalismo. Encontré esta imagen que creo que engloba el concepto de lo que es visualmente el neoliberalismo, que es un mundo de marcas. Creo que está muy bien hecho, la verdad. Aquí se engloban, perdón, las empresas más grandes que existen actualmente. Y como estas, podríamos decir, son la nueva burguesía, porque sí, la burguesía nunca ha desaparecido, ni quizá va a desaparecer nunca. Pero bueno, esos ya son otros temas. Y bueno, sigamos con el neoliberalismo. Aquí quería dar un poco de un... Aquí tenemos un concepto de neoliberalismo, pero quiero hacer un poco de historia sobre esto, porque la verdad, el neoliberalismo, si separamos las dos palabras que conforman este concepto, bueno, llamarle concepto quizás es muy atrevido de mi parte, ¿va? Pero ¿qué es el neoliberalismo? Separando neo con liberalismo, el nuevo liberalismo.
podríamos titularlo. Pero me dirán, ¿por qué es nuevo? Bueno, no me quiero ir muy atrás, pero hay que empezar por el principio del concepto que aunque se dio en los años 30, todo esto empezó gracias al liberalismo. Y recordar que el liberalismo se dio a partir, desde que yo lo leí un poco, fue con que Estados Unidos de Norteamérica se liberó de la corona inglesa, la cual los estadounidenses dijeron ya no queremos darle rédito económico a usted, rey, somos independientes, creo que ya no debemos de seguir contribuyendo a las arcas inglesas, y por eso es que se dio el liberalismo desde un punto de vista histórico. Pero todo eso fue evolucionando hasta los años de 1900, donde empezó algo que ustedes ya han estudiado y que no les voy a hacer, no les voy a recalcar mucho, que fue la revolución industrial. La revolución industrial no es nada más que un capitalismo sin leyes, sin normas. Empezó de una forma sin control, podríamos decir, con las primeras industrias. Si alguna de ustedes pudo haber visto estas famosas fábricas que van ensamblando pieza por pieza hasta armar un, un producto. Esta línea ahorita se me ha olvidado el nombre exacto, pero eran como líneas de montaje, creo que era la palabra correcta que andaba buscando, que si no mal me recuerdo fue Ford, que fue el que inventó este tipo como de líneas de producción. Todo esto creó, valga la redundancia, una producción demasiado grande, pero para lograr esto se tuvo que emplear de algo que realmente se empezó a complicar específicamente para los grandes productores, que es la explotación del proletariado. Recuerden que había un himno en ese entonces de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para dormir. Recuerden que en esos tiempos la gente podía trabajar de 12 hasta 15 horas diarias, lo cual actualmente yo sé que muchos dirán, hey, pero eso cómo es posible trabajar tanto. La verdad es que sí lo hacían, y por eso se le empezó a ver más movimientos, y la revolución industrial dio como fue una gran exponente, podríamos decir. No, fue un polvorín mejor, para que todas las personas en ese momento estallaran por un cambio. Pero esto se fue retrasando un poco por la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y terminó en 1918. Y aquí vamos avanzando un poco más. La gente, hubieron muchos pensadores de la época que en los años 30, a principios de los años 30, después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron otra vez las fábricas y un auge bastante grande en bastantes países de producir. Si no mal recuerdo, fue en algún país de Europa, creo que fue Francia, no recuerdo exactamente, donde hubo una reunión de personas de bastantes países que querían como conceptualizar un nuevo liberalismo. Y de ahí se optaron por bastantes nombres, pero el que realmente quedó y que dijo este es el nombre que nos representa, fue el neoliberalismo. Ahí fue donde surgió prácticamente. La verdad es que trataron de utilizar lo clásico con una palabra, podríamos decir, un poco refrescante, como es el nuevo liberalismo. No tienen muchas cosas por hacer, ¿verdad? Y veamos, el neoliberalismo es una
entre comillas, teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregularización. 3. Quiero ver, en su sentido más usual se refiere a una serie de teorías y propuestas económicas que comenzaron a tomar auge en la década de 1970. Hay bastantes como personajes que surgen a partir de adueñarse de ese término que habíamos hablado de 1930. Y aquí están uno de esos nombres que serían, creo que eran economistas, ¿sí? El keynesianismo, dominante hasta entonces para el volverse en los años siguientes predominantes en el mundo occidental. Creo que esta ha sido una de las teorías que yo menos he entendido, así que voy a tratar de no decirla porque no me gusta como, como dar o como explicar conceptos que aún no me quedan totalmente claros. Y este es uno de los conceptos que bastante se me dificulta entenderlo en su conceptualización, ¿verdad? Pasando a otra parte del tema, el economista Han Yong Chang señala como características principales del neoliberalismo el libre comercio, en un estado mínimo, pero con un banco central regulado, un regulador de la moneda autónomo, las privatizaciones, la reducción del gasto público, la desregularización de la financiera, la reducción de impuestos a personas más ricas con el fin de impulsar una economía de la oferta o libre mercado, también llamado así. Todas estas podríamos decir que se vendrían siendo como lo llamado la teoría del derrame, así como los planes de ajustes estructurales y el apoyo a procesos de globalización. Me quiero detener un poco con esta de la teoría del derrame, que quiere decir, quiero que se el concepto de derramar algo es que te vas a llenar de algo, ¿verdad? Y este concepto era de que las personas que estaban en la parte superior de la pirámide, llamémoslo así, cuando ellas fueran ricas y tuvieran un montón de, de digamos, de, de, de producción, tuvieran un montón de divisas, etcétera, todas estas se derramarían a la parte media e inferior de la pirámide. O sea que todos, en esta teoría, tendríamos una mejor vida. Por eso se llama la teoría del derrame. Pero bueno, no me quiero, por eso quiero, traté de, porque quiero que sepan de que no existe en sí un concepto definido de qué es el neoliberalismo, pero para mí el que más se acerca es el que dijo este economista. La verdad es que es bastante práctico que ustedes se queden con esto, pero pueden investigar más al respecto. Pero bueno, también encontré otro concepto que es mucho más corto, de que es el neoliberalismo. Teniendo en cuenta que el neoliberalismo es lo contrario al comunismo o socialismo de nuestro querido amigo Karl Marx. La verdad es que este es un concepto mucho más fácil de asimilar, porque todo lo que es contrario a este lo define. Así que hagamos un pequeño resumen de lo que es el neoliberalismo. Pero, pero quería leer un extractado aquí
bastante importante que encontré que en los últimos años el neoliberalismo ha sido asociado con resultados económicos y sociales negativos, razón por la cual mantiene connotaciones peyorativas. Algunas prefieren llamarlo simplemente como liberalismo económico y otras expresiones asociadas al neoliberalismo son consenso de Washington, pro mercado, mercado libre, libre comercio, capitalismo financiero y monetario. El término neoliberalismo está asociado también a las privatizaciones y a las reformas estructurales con el fin de determinar o reducir el mínimo el estado del bienestar y el sistema de las relaciones laborales apoyando la negociación colectiva entre las empresas y los sindicatos, que caracterizó la etapa previa, conocida como la Edad de Oro del capitalismo, la cual es 1945-1973, recordando que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y a partir de ahí empezó a surgir la de la que todos conocemos como la Guerra Fría, y esto llevó a países como Estados Unidos y a cursar el dólar como moneda o como divisa mundial. Quiero que quede bien claro que Estados Unidos no se ha hecho rico porque sea un país donde exista mucha tecnología, donde las personas son muy inteligentes y crean un montón de inventos, donde se crean un montón de oportunidades de trabajo. Sí, todas esas cosas han llegado, pero es gracias a un hecho que dio origen a todo el, el apogeo de Estados Unidos, que fue utilizar el dólar para transacciones mundiales. Si tú vivías en cualquier país asiático y querías comprarle petróleo a Venezuela, por decirte algo, tenían que utilizar una sola moneda, ¿verdad? Que es el dólar en común. Así no se tendrían que perder como esas cifras de decir, ah, aquí tengo una moneda, no te puedo pagar con mi moneda porque no vale nada en tu país, ¿sabes? Por eso es que el dólar fue, ayudó, pero también creó a a un desbocado Estados Unidos, como hoy todos lo conocemos, y que realmente ahorita está en su parte más baja durante mucho tiempo. Creo que la economía estadounidense está cayendo mucho. Para muchos que tengan conocidos allá, no me dejan que estoy mintiendo. La verdad es que está viviendo un ocaso, podríamos decirlo. Pero bueno, eso nunca se sabe al final. Estados Unidos siempre es Estados Unidos y no sabemos qué es lo que va a pasar, qué guerra va a inventar en el futuro para ganar más dinero, ¿verdad? Sigamos. Me encontré este pequeño esbozo o dibujo de que es la representación más adecuada del neoliberalismo desde mi punto de vista, donde el gobierno es mínimo, donde el banco simplemente es un mediador para las grandes empresas y los ciudadanos tenemos que cargar con toda la presión para producir y que no se nos reparta para nada, ni si un empresario gana el 80% no nos va a repartir ni el 1% quizás. Siempre ha sido así, quizás siempre va a seguir así hasta el fin de los días o hasta que creemos un nuevo sistema que podamos llamar postcapitalismo, no sé. De alguna forma tenemos que llegar a un acuerdo especialmente cuando me refiero aquí que está sosteniendo los ciudadanos son específicamente los de clase media. Los de clase media sostienen más a todos en general porque son los que en la mayoría de países del mundo son los que más pagan impuestos. Es algo bastante gracioso desde mi punto de vista, no de burla, sino que me río por ver nuestro propio sufrimiento de que la clase media es la que paga más impuestos y somos las más vulnerables ante cualquier situación, llámese pandemia o
o cualquier otro tipo de evento trágico mundial, ¿verdad? Pero bueno, y aquí yo traté de extraer una noticia que me dio risa, enojo, no sé, fue bastante ambiguo mi, mi, mi mente al analizar esta noticia que la verdad me dejó bastante como una sensación agridulce, porque ¿quién va a querer un banco sea como es, verdad? Y veamos, la noticia dice así: Silicon Valley, el banco de Silicon Valley, ¿por qué colapsó el banco estadounidense y qué significa el rescate a sus clientes por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos? Esta redacción es por parte de la BBC Nuevo Mundo, el 13 de marzo del 2023, o sea, el año pasado. Este banco es el banco más grande en desplomarse en Estados Unidos desde la crisis financiera del 2008. Y su caída el viernes de esa semana, quiero recalcar, hizo temer por un momento el nuevo colapso en cadena como en el que sacudió entonces a la economía mundial en esa misma fecha, que fue el 2008, que fue la gran crisis mundial, que yo quizás ninguno de ustedes se recuerda, pero más o menos ahí es cuando se puso a empezar, se empezó a ver los cambios radicales en los materiales de construcción y donde hubo un montón de colapso en la construcción en general, y fue bastante pesado para muchos países, en el cual recuerdo yo que España colapsó totalmente su sistema de viviendas. La verdad es que fue bastante triste, podríamos decirlo. Pero bueno, lo que quería decir es que este banco colapsó. Un banco que podríamos decir es privado, o lo es aún porque lo rescataron. Esto creo que lo decía el entonces presidente, decía textualmente: los estadounidenses deben tener la seguridad de que nuestro sistema bancario está a salvo, ha dicho Biden. Según el mandatario, los clientes de este banco podrán acceder a su dinero desde el lunes, o sea, una semana. El mandatario estadounidense también se dirigió a los inversores diciéndoles que no serán protegidos. Asumieron un riesgo cuando el riesgo no rinde, dice. Los inversionistas pierden su dinero, así funciona el capitalismo. O eso es lo que él quería dar a entender a las personas que lo estaban escuchando. Expertos sostienen que el gobierno intentó brindarse para evitar la ira pública provocada por los rescates financieros del Wall Street del 2008, financiados por los contribuyentes. Esto es lo que quiero que ustedes entiendan, ¿ve? De lo que el neoliberalismo hace. Cuando los ricos ganan mucho, no lo reparten. Y cuando lo reparten, dan migajas. No dan ni un buen seguro social. Te dicen: no, hay que crear hospitales privados para que tú, ojo, hospitales privados que son de las grandes empresas, ¿verdad? Donde tú vas a tener que pagar un montón de dinero por tener buena salud, la salud que estas grandes empresas te han quitado. Y que al final, cuando una de estas grandes empresas privadas fracasa, se debería de decir de que deberían de asumir que fue un riesgo, como lo dijo Biden, lo cual simplemente eran palabras vacías. Lo recalco, lo subrayo y les digo de que los políticos, para salvar y ganar o retener sus votos, tratan de maquillar
lo que está pasando, porque realmente lo que estaba haciendo Estados Unidos en ese momento era salvar al banco con dinero del, del Estado, el dinero que ponen los contribuyentes. Resumiendo, este banco no quebró porque el dinero de muchas personas de clase media se les dio este dinero para que no quebraran y no le pidieron permiso a los contribuyentes, que era su dinero, que era preferible haber construido un hospital para tener una mejor salud que rescatar este tipo de banco. Pero ¿cuál es el argumento que se da siempre cuando se rescatan este tipo de instituciones privadas? Tanto lo que recalcaba que pasó en el 2008, que fue el Wall Street, que si no mal recuerdo, son instituciones privadas donde se... ¿Cómo sería ese término adecuado que estoy buscando? Es como son inversiones que tú haces y que vienen personas expertas que te dicen invierte aquí o aquí y vas a ganar tanto dinero por haber invertido esta cantidad. Ese es prácticamente lo que es Wall Street. Y en esa época Wall Street fue salvado por por el gobierno de Estados Unidos también con el dinero de los contribuyentes. Por eso es algo que me daba risa, porque diciendo, ¿los ricos son hipócritas? ¿O qué? Nos dicen a nosotros que trabajemos más, de que ellos, por poseer una idea y por poseer los recursos, no nos van a repartir porque es su idea y son sus recursos. Y cuando ellos quiebran, cuando un ser, cuando alguien del proletariado quiebra, nadie lo ayuda. No viene el Estado. Si vos tenés por decirte así, una zapatería, si vos quebrás, no va a venir el Estado a ayudarte. No, al contrario, va a venir a decirte, hey, ¿dónde está? Van a venir los de Hacienda a decirte, hey, ¿cómo es esto que estás quebrando? Pero antes de quebrar, tienes que pagarme los impuestos que me debes. ¿Sabes? Es una cosa. Y a los ricos que tienen dinero, viene el Estado y les da dinero. Esa es una de las cosas que a mí me enfurecen, pero también al mismo tiempo me dan una risa porque es como la hipocresía más grande que yo he visto en este mundo. No sé, pero bueno, ustedes quizás creen que existan hipocresías más grandes en este mundo, pero bueno, es una noticia bastante interesante, bastante irritante desde mi punto de vista, pero bueno, así es el capitalismo en el que vivimos y ni modo, tenemos que seguir adelante. Aquí ya quería darles un poco un break en en la clase y quería hablarles un poco sobre una película que a mí me enseñó un montón de cosas respecto al neoliberalismo y a lo que realmente es. Esta película es muy buena, es del director Martin Scorsese. Por cierto, tiene muy buenas películas, deberían de verlas, por lo menos unas 10. Les podría yo recomendar algunas, pero bueno, yo sé que quizás alguno de ustedes ya la vio. Y aquí está representado esta persona que este hecho está basado en hechos reales. El tipo era, ahorita, sí, aquí lo tengo el nombre, es Jordan Belfort. Este tipo, apenas a los 24 años, ya era una persona prácticamente millonaria en Wall Street, ya que él agarraba dinero de las personas que querían invertir en la bolsa, en diferentes empresas. Hagamos un ejemplo. Tú tienes una empresa y dices, bueno, la voy a subir a bolsa. Entonces otras personas pueden llegar a invertir en tu empresa y eso va a hacer que tu empresa, valga la redundancia, crezca más.
Y esto va a llevar a la consecuencia de que si yo compré cierta cantidad de tu empresa, hoy va a valer más lo que yo invertí. Si invertí $10,000, puedo llegar a tener el doble prácticamente. Va dependiendo de cuánto suba tu empresa en bolsa. Por eso es llamado la película El Lobo de Wall Street. Y entre las frases que más utilizó esta persona, que se llama Jordan Belfort, son: el nombre del juego, mover el dinero del bolsillo de tu cliente hacia el tuyo. Esa era una de las frases que utilizaba más este tipo, que por cierto fue preso y después salió y hizo un libro, que el cual no lo recomiendo, no lo lean. No sé, es bueno ver este tipo de personas, porque yo sé que mucha gente se inspiró en este tipo para hacer libros de autoayuda, los cuales tampoco no compren libros de autoayuda, no ayudan a nadie, solo ayudan al que escribió el libro a darle dinero por frases vacías, que lo único que te van a decir es que te esfuerces más y eso va a ser recompensado, lo cual no es cierto. El pobre no es pobre porque quiere, es porque el sistema hace que las personas sean pobres. Si tú naces en África en medio de una guerra, no tienes agua potable ni comida los 3 tiempos y tienes que cuidar a tus hermanos porque tus papás se murieron de sida, entonces no sos pobre porque querés, es porque el sistema te llevó a ser lo que eres. Las personas que venden armas en África y que crean esas guerras, no les importa a los pobres ser los más pobres de los que son y más desgraciados de los que ya son. Por eso nunca crean eso y nunca se sientan mal, porque el pobre no es pobre porque quiere. El pobre es sistemáticamente hecho pobre para que el rico sea más rico siempre. Y así va a ser quizás hasta que el dinero ya no les alcance y quieran irse de este mundo, la verdad, porque esa es una de las cosas que se me hizo falta decirles, de que una de las bases más estúpidas del neoliberalismo es de que los recursos son infinitos, lo cual no es cierto. Los recursos no son infinitos. Los recursos, digamos, de madera en el mundo tienen un límite, aunque hoy ya están pidiendo permiso en los grandes bosques de Brasil, de la jungla. Entonces, medio mal que el presidente Lula da Silva ya está protegiendo otra vez este pulmón que es del mundo, la selva amazónica, que realmente que siguiera siendo explotada de esta forma como ha sido hasta ahora es bastante triste. Y solo quería que vieran esta película, no para que se inspiren, porque la verdad es que este tipo que representa el actor Leonardo DiCaprio es un tipo carismático. A cualquiera le cae bien, porque te habla bonito y te da dinero, lo cual a la mayoría de gente le... Pero realmente al final, vos ves que este tipo traicionó a todos con los que trabajaba. Y fue algo bastante... Bueno, no les quiero contar toda la sinopsis de la película, pero véanla. Creo que dura unas 2 horas y media, algo así. Y no se inspiren en el protagonista porque realmente es simplemente para que ustedes vean lo que es el neoliberalismo y los excesos que al final tienen que entender que el dinero no es un fin, el dinero es un medio. El dinero te puede llevar a la felicidad o el dinero te puede llevar a la destrucción. Por eso el dinero no es un fin, es un medio. Y trátenlo de esa forma. Y quería hablarles un poco sobre algo que lleva unido a lo que es el neoliberalismo, que es el libre mercado. Bueno, aquí vamos a entrar en otras cosas que más adelante la voy a explicar, bueno, en unos minutos. Pero bueno, el libre mercado, también conocido
Como economía del libre mercado, es un sistema económico donde los intercambios comerciales entre individuos no están sometidos a ningún o casi ningún control político gubernamental. En este sistema, los agentes económicos, como los productores de bienes y servicios, y los consumidores interactúan de manera voluntaria y espontánea para satisfacer sus necesidades mediante el libre intercambio de bienes y servicios. El libre mercado, el precio o valor de los bienes se determina por las leyes de la oferta y la demanda. Aquí podemos ver un pequeño dibujo donde dos personas están vendiendo el mismo producto pero a diferente precio. Esta es la base que nos quieren a nosotros decir, de que el libre mercado beneficia a todos y que en realidad ya les voy a explicar de por qué desde mi punto de vista no lo es tanto. Porque sí, crea muchos empleos, pero crea un espejismo que más adelante lo vamos a ver. Veamos dónde me quedé. En un acuerdo entre vendedores, prestadores de servicio y consumidores, el Estado interviene solo para solventar conflictos puntuales entre agentes económicos y aplicar la ley en casos de violaciones de acuerdos o contratos, en un sistema que promueve la libertad de elección tanto para las empresas como para los consumidores. Las empresas buscan maximizar sus beneficios mientras que los consumidores tienen la libertad de decidir qué bienes o servicios comprar sin restricciones políticas o jurídicas. Y todo esto es una total mentira. El libre mercado solo sirve para nosotros, el proletariado. Para los ricos no. Y se lo voy a explicar de manera puntual. El monopolio existe. Los ricos se ponen de acuerdo entre ellos para poner precios. Así que eso de que mi competidor puso el producto más barato que yo es algo que realmente es un espejismo y te lo voy a decir por qué. Hablemos de algo básico que es la oferta de los supermercados en el país. Y aquí todos van a decir, ah, es que hay supermercados mucho más baratos que otros, por decir nombres, ¿verdad? La despensa de Don Juan, desde mi punto de vista, tiene los precios más caros, pero ellos apuntan hacia a un tipo de clientes. El Super Selectos apunta a otro tipo de cliente. La Maxi Despensa o las despensas económicas apuntan a otro cliente. Son tres tipos de clientes, así que no se están haciendo competencia entre ellos en realidad. Lo que va a pasar es que entre los mismos, digamos, rango de clientes que están buscando, las grandes empresas sí se ponen de acuerdo en poner precios y decir, como entre ricos, eso pasa y va a pasar siempre. De que son familia, pueden ser incluso, no sé, están casados entre ellos o yo qué sé, va. Entonces nunca se van a hacer competencia real y van a poner los precios que ellos quieran. Van a hacer algo, una práctica que siempre hacen, que es ocultar mercadería, hacer como la sensación de que no hay mucha de esa mercadería para darte a ti como el espejismo, pensar, no hay mucho de ese producto, por eso subió. Esos son especuladores y están en contra de la ley. Por eso yo les decía que el libre mercado solo funciona si el Estado en un marco legal lo tiene controlado, porque si no, se van a crear monopolios eternos que nunca van a terminar. Quería hablar de otros en construcción para ir ya aterrizando, porque yo sé que esto se ha hecho muy largo y muy denso, hasta para mí, no crean.
todo esto a mí me gusta mucho, lo he leído con el tiempo y lo he ido entendiendo de a poco porque realmente tratar de entender esto en un momento no es algo fácil. Pero todo esto va a ir aterrizando de cómo todo esto va influenciando en la economía de nuestro país, porque así todo se refleja hasta en nuestro país y que lamentablemente el encarecimiento de todos los productos en general hace que al final los precios de las viviendas estén influidas por todos los precios altos que ya mencionamos, específicamente los materiales, ¿verdad? Que siempre vienen siendo exportados prácticamente hacia nuestro país. Hay pocos productos que son autóctonos de aquí, como podría ser el cemento, y poco más, creo que ya nada, todo es exportado, eh, importado, perdón. Y no más, quería llegar hasta aquí y solo finalizar con una frase que me gusta mucho a mí, que es de nuestro queridísimo Karl Marx, que dice de la siguiente forma: toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Y eso va a ser así hasta el final de los tiempos, le agregaría yo. Porque siempre he visto yo gente pobre o de clase media defendiendo a los ricos. Y es algo que a mí me da mucha... No podría decir una palabra correcta en esta clase, pero da un poco de asco, la verdad, ver cómo personas defienden a los ricos, como que los ricos les importamos, como que ser rico es algo a lo que nosotros podemos optar, lo cual yo entiendo que gente muy joven diga yo quiero ser influencer y ganar millones de dólares, ¿ves? Yo eso lo entiendo, pero no es algo real, le pasa a uno en 10 millones quizás. Es algo con el cual una persona no debe soñar con ese tipo de cosas. Y simplemente quedarme con esta pequeña frase de nuestro queridísimo amigo Karl Marx. Recuerden que el neoliberalismo y el libre mercado no podrían existir sin un Estado fortalecido, porque todos los países que han adoptado este tipo de políticas, contándonos a nosotros, han fracasado. Los únicos países donde el neoliberalismo y el libre mercado, el capitalismo han funcionado son en países donde el Estado es fuerte, donde existen carreteras, donde existen hospitales, donde existen escuelas o sistemas educativos fuertes. Solo ahí es donde este tipo de pensamientos han funcionado. Quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Y solamente eso sería en la clase del día de hoy. Espero que no haya sido muy denso. Eh, si ustedes son más del capitalismo, lo respeto. La verdad, no quiero hacer cambiar el pensamiento de los demás. Si tú piensas que ese es el camino adecuado, pues la historia lo dirá, no lo diremos ni tú ni yo. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Para el día de la clase presencial vamos a seguir con ya clases prácticas, que ya empezamos a hacer avalúos de vivienda mínima o media también. Creo que no vamos a hacer vivienda alta porque creo que no entra dentro del tema de urbanismo 7. Solo la vivienda media y la vivienda mínima. Y espero que pongan atención para el día viernes. Vamos a seguir con lo mismo porque prácticamente solo di algunas
Perdón que a veces se me va la onda porque ya el cansancio y ya es tarde cuando estoy grabando esto. Creo que sí estuvo, creo que seguiremos con lo mismo en la clase de avalúos el día viernes. Lleven siempre los documentos que ya tienen descargados o los imprimieron, cualquiera de las dos formas. Vamos a trataré de explicar las últimas cosas de un avalúo, recordando de que he tratado de hacerlo más específico en vivienda. No me voy a ir para otro lado. Y también en clase voy a explicar las ponderaciones de las 4 evaluaciones que vamos a tener a lo largo del ciclo. Van a ser 4. Las voy a explicar mejor el día viernes. Así que gracias por su atención.